como tres semanas, ¿cierto? O más. 3 semanas sin este tipo de alimento, pero por alguna razón siempre se me presentaban cosas que eran muy difíciles de sortear o de eludir. Pero bueno, aquí estamos. Ya se sabe quiénes son los que están con el verdadero compromiso o no les gusta el fútbol. ¿Cierto? Coincidencialmente, siempre que hemos estado en un partido importante, sea de algún equipo nacional, entre comillas, generalmente estamos en charla de Biblia, ganamos, eso es curioso. Ahí queda. Esperemos que eso no quede en la grabación, pero ya quedó, está bien. Bueno, la verdad, muy bueno estar acá otra vez, encontrándonos en lo que más nos gusta, que es descubrir la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar textos que son muy, muy preciosos y llenos de una profundidad impresionante para la iglesia y para lo que atañe al final de los tiempos, a cómo se van a desenvolver las cosas en la iglesia tomada como colectivo, ¿no? Porque si bien cada uno de nosotros es iglesia, la iglesia, cuando Dios la ve como a manera de novia, recuerden que la iglesia, dentro de la parábola de las novias que van a encender las lámparas de aceite, o cuando en Apocalipsis se llama mi novia vestida de blanco, se refiere a la iglesia en cuanto a conglomerado, en cuanto a conjunto, en cuanto a grupo de personas, unión de personas bajo la fe del Mesías, que es Jesucristo. Pero también nosotros somos iglesia, no solamente iglesia universal, sino iglesia doméstica. Hay diferentes formas en las que como colectivo somos iglesia. Tú eres iglesia en tu casa. Si eres casada, entonces el sacerdote de la casa es tu esposo, el sacerdote de la relación. Si eres soltera, tú ocupas un sacerdocio de tu propia vida y das ejemplo con tu propia vida, e igualmente eres iglesia individual. Pero la iglesia no se puede tomar como individuos separados, porque cuando Jesús nos refiere o nos habla de mi novia, se está refiriendo a toda su iglesia en conjunto. O sea que la novia es el grupo de personas que le pertenecemos a él. Y cuando él dice la expectativa de las vestiduras blancas, se refiere a la santidad, a que nosotros estemos preparados, así como una novia se prepara, se maquilla, se pone todos los vestidos, atavíos, ornatos de la celebración, con su vestido champaña o blanco, como sea que se vaya a ir, está muy preocupada por su apariencia. Por su apariencia externa, ¿no? Esperemos que interna también, ese es el ideal. Sin embargo, cuando nuestro Señor nos habla de los atavíos de la iglesia, es la santidad, es la apariencia interna, que es la del corazón, que es la del alma. Y es esa apariencia interna la que confunde a los sentidos ordinarios, tradicionales, con los cuales nosotros percibimos la realidad. Tú ves a una persona fea o bonita, o dependiendo de qué carro tenga, en qué automóvil se desplace, o qué cargo, posición, o barrio o estrato en el que viva, nosotros tenemos a atender un juez interior, una máquina que está juzgando y está diciendo, él vino en este carro, entonces debe tener mucho dinero, él habla de esta manera, entonces debe ser muy educado, esta persona se desplaza así, lleva vestido este atuendo, esta ropa, estos pantalones, entonces hacemos inmediatamente un prejuicio, y eso es normal porque los sentidos más o menos van adquiriendo ciertos patrones para nosotros poder identificar rasgos comunes a todos. El cerebro tiende a buscar patrones, pero en el mundo espiritual no existen esos patrones externos, sino que Dios mira el corazón, y el espíritu del hombre resplandece y embellece por su santidad. ¿Y qué es la santidad? Es el apartarse para Dios. Es el lugar que ocupa Dios en tu vida. Si hay más de Dios en tu vida, es proporcional al nivel de embellecimiento que tiene tu alma, tu corazón.
porque eso es ser apartado. Nosotros tendemos a confundir santidad con bien portados, con buenismo, con ser una persona bien intencionada, calmada, que nunca se enoja, que siempre está dando su otra mejilla, pero eso es muy diferente a la verdadera santidad. La verdadera santidad es aquel que se aparta para Dios y va adaptándose a la voluntad de Dios y se van haciendo una, de tal manera que la voluntad de Dios sea agradable para ti. Eso es la santidad, es separado, apartado, seleccionado, sellado, que perteneces a Él, que le pertenecemos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con una oración y vamos a hablar mucho. Hice este pequeño preámbulo de la iglesia porque vamos a tratarla en lo que es el capítulo 11, 12 y si nos da el 13, porque hay mucho contenido, pues también va a servir un poco esto. Padre, gracias te damos por cada corazón, por cada persona que has traído a este lugar, porque sabemos que no hay casualidad dentro de tu plan. Aquí, Señor, honramos tu presencia, Dios, que lo sobrenatural se manifieste en esta noche, Señor. Padre, que tu presencia, tu atmósfera, la atmósfera en la que los milagros, la gloria y tu presencia se siente satisfecha, Señor, sea producida en este lugar. Dios, hoy elevamos nuestros corazones para que aquí solo se hable conforme a tu voluntad y tu revelación. No permitas que caigamos en el error, más que todo aquello que aprendemos y sea de utilidad para nuestras vidas, la edificación de nosotros y de los demás, quede en nuestro corazón, en nuestra mente y pase a través de nuestras manos y se transforme en verdaderas obras, obras que provengan de ti, que sean espirituales. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok. Bien, entonces les venía hablando sobre el sentimiento de iglesia y lo que Dios busca en su iglesia. Dios está buscando una iglesia que adopte la medida de su corazón. Dios está buscando una iglesia, entendida iglesia como conjunto, como individuo, como familia, que se adapte a la medida de su corazón, que lo que Él quiere, que lo que Él busca, que lo que a Él le gusta, nosotros lo busquemos, que nosotros lo sigamos, que nosotros lo anhelemos, porque solamente el alma humana va a encontrar reposo allí donde se encuentra o se conecta con lo que Dios quiere, es decir, con la voluntad de Dios. En nuestras vidas, por lo general, en una semana buena que tengamos, vamos a experimentar momentos como de zozobra, como que no nos hallamos, como que nos falta algo. Y estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a personas creyentes. Siempre vamos a estar experimentando momentos de hay algo que me hace falta, hay algo que tengo que hacer. Y eso comienza a propiciar una ansiedad en nuestro interior y sentir que hay algo que está desordenado, hay algo que tengo que organizar, hay algo que no está funcionando. Y empiezo a intentar tomar acciones sobre todo este tipo de cosas sin parecer como obtener resultados, sin lograr algo concreto, algo que pueda satisfacer el no experimentar esa serenidad o esa paz o ese sentimiento de que todo está bien, de que estoy completo en Cristo y de poder vivir las promesas tal cual Él nos las manifiesta. Y yo me echo esta pregunta, el por qué este tipo de cosas nos pasan. ¿Por qué no podemos alcanzar una media de satisfacción personal? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que está roto? Si nuestro Señor ya pagó por nuestros pecados, si tenemos promesas de todo tipo y para cada circunstancia en la palabra de Dios, ¿por qué parece que la iglesia siempre está cojeando, siempre está carente de algo, nos está faltando algo? Entonces diremos algunos, bueno, esto es muy fácil, eso ya lo hemos venido hablando mucho y nos falta intimidad con Dios. Y es una buena respuesta, intimidad con Dios.
Otros dirán, no, son circunstancias que me están dejando afectar, yo necesito renovar mi mente, de pronto yo me dejo llevar mucho o de mi mente o de mis emociones y, ¿por qué no?, también de mis instintos. Y eso es lo que no me permite estar en sinergia con la voluntad de Dios y estar en paz con Dios y por consiguiente conmigo mismo. Pablo, y el enemigo. Otra razón que se me iba a escapar, otro causal, el enemigo. Entonces el enemigo no me deja, el enemigo me tiene oprimido, anda como león rugiente buscando a quien devorar y a mí me está devorando a pedacitos. Y, y empezamos, pero más allá de esas razones que son válidas y podrían ser, el pecado te aleja de Dios, la falta de intimidad con Dios te hace que el alma sienta insatisfacción, el enemigo puede procurar o producir insatisfacción en el alma humana, pero meditemos un poco en ello. ¿Será que hay algo de fondo que también pueda estar ocasionando esto? Algo que está roto y de lo cual no nos hemos percatado. Algo que está roto. Pensemos. Piensa cuántas veces en la semana sientes esa insatisfacción, aún sabiendo que eres hijo e hija de Dios, aún sabiendo que eres ciudadano del cielo, que has sido sellado con el Espíritu Santo y de la promesa. Quiero que seas honesto y reflexiones por un minuto, vamos a detenernos por un minuto, mientras reflexionamos cuántas veces o cuántos episodios. Puede que sea muy difícil cuantificarlo, porque uno no está con una libretica todo el día mientras está aburrido escribiendo cuántas veces se aburrió en la semana. Pero seamos honestos y pensemos, en esta semana, ¿cuántas veces he experimentado esa aflicción o esa, y permítanme usar esta palabra, desesperanza? En negrilla, cursiva y comillas, desesperanza. Y si esa desesperanza obedece a estas tres causales que he mencionado anteriormente: falta de intimidad con Dios, el pecado o acechanzas del enemigo, ¿verdad? Porque estoy buscando una cuarta. Los problemas también, pues como el de la vida normal. Los afanes del mundo. ¿Qué? Pero eso lo podríamos entrar dentro de falta de intimidad con Dios por los problemas del mundo, ¿cierto? Pero es válido, es válido. Podría ser la falta de servicio. Pues a mí me pasa personalmente, que a veces sigo teniendo la intimidad, pero por una u otra razón no puedo como servir y El expresarlo. Como, sí. Ok, entonces empezamos, vamos a hacer esto participativo, porque esas tres causales que mencioné se pueden desdoblar en varias, ¿cierto? Melissa acaba de expresar una que es muy importante y es los afanes de la vida. Tengo muchas cosas que hacer, eso me quitan la paz, me desconectan del mundo espiritual, necesito comer, pagar servicios y las cosas de la vida y de la materia. Y me desconectan. Una. Paula. Porque nosotros no pertenecemos acá, entonces es como buscando de dónde somos, de Dios, pues no pertenecemos al mundo. Entiendo, te entiendo. Es muy importante. Guárdame esa para el final, ¿vale? Decías vos, Gregorio. El servicio, pues, personalmente, que puedo tener. La falta de expresar a Dios. No sé decir. Sí, llamamos servicio a la manera en que yo predico. Puedo tener mi intimidad individual, pero si no estoy en comunidad o en servicio, dándome al otro, al prójimo, la falta de expresar el amor de Dios puede. Correcto. Es muy bien, porque hay estancamiento. Y donde hay un corazón estancado, donde el espíritu está estancado, va a haber incomodidad. Mira que yo solo dije tres, pero aquí han salido todas y todas son muy válidas. Miren todas las, solo de hacer un poco de introspección, podemos encontrar muchas razones que nos van a ayudar a solucionar esos problemas poco a poco. Y aquí entre todos vamos vamos a identificar algunas, y en la medida en que nos identifiquemos, pues la idea es pasar a la acción, no quedarnos acá como sabiendo que tenemos un problema sin pasar a la acción que nos va a dar la paz de la solución. Anita. Conectado con el de Paula, el sentido de eternidad que hay en el corazón y que estamos en este lugar completamente por el tiempo, se dice, limitados por el tiempo y el espacio. Ese lo vamos a dejar para el final, pero va muy bien. La enfermedad.
La enfermedad claramente es algo que, de no llevarse de la manera correcta, nos puede alejar del Señor. Llevándose de la manera correcta, nos acerca mucho. Pero ese tema lo tocaremos, yo creo que en una prédica o más adelante. No hay áreas que no hayamos entregado a Dios, pues cosas internas que tengamos que posiblemente no hayamos entregado o no conozcamos bien y le hayamos entregado a Dios, entonces eso hace que nosotros en unas partes nos estanquemos y que mentalmente nos limitemos y de pronto no progresemos como deberíamos, entonces eso se siente como esa frustración de no lograr lo que uno desearía. Eso está muy asociado a la necesidad de control. El hecho de yo no entregarme completamente a Dios es porque yo quiero controlar ciertas áreas de mi vida en las que pienso que lo hago mejor o ni siquiera hago ese pensamiento consciente, pero inconscientemente creo que lo estoy haciendo bien y que Dios no tiene que iluminar mi vida. Pero miren que en las tablas que Dios le reveló a Moisés, dice en el primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. No dice, no es amarás al Señor sobre todas las cosas, esa es una síntesis, con toda tu mente y con todo tu corazón. Uno no puede amar a Dios con una fracción de la mente y con una fracción del corazón. Entonces, si yo amo al Señor con una fracción del corazón, entonces siempre voy a estar patinando por lo que estaba diciendo Daniel, porque no le he entregado todo el corazón. De hecho, miren que en el acto de un matrimonio, cuando están en ese momento, o en esa liturgia, en ese sacramento, los novios, los contrayentes, se están donando el uno al otro, se están entregando y se entregan completamente, a tal punto en que se llama o se dice que serán una sola carne. Significa una entrega completa. No es que yo le voy a entregar este espacio y esto. Y así las cosas ya no pueden decir mis cosas, sino nuestras cosas. Cuando hay matrimonios en los que dicen es que estas son mis cosas y estas son las tuyas, ahí ya hay problemas. Porque es una unidad, nuestras cosas. O sea, hay unas cosas que va a usar más una para otra, pero son las cosas del matrimonio y lo que consigan es del matrimonio. Eso es muy delicado porque eso refleja cómo estamos viendo nuestro matrimonio de cara a Dios. Vale, ¿a alguien se le ocurre algo más? Y todas han sido supremamente valiosas. Hola. Pienso yo que es como el pensamiento, no sé si uno lo crea o el enemigo donde uno a veces siente que no es amado por Dios, como que no tiene ese derecho. Ya. O sea, que uno, como normalmente uno se compara con otros, dice, pero pues, ¿por qué? La mente, ese entra dentro de uno de los tres causales del que hablé anteriormente, que es la mente, las emociones, los instintos, las cosas internas mías. Sí, eso es una causa clara de esto, pero estoy buscando una cuarta y estamos muy cerca. La ingratitud, muy bien, la ingratitud es uno de los obstáculos, es como un muro de piedra sellado a cal y canto, completamente impenetrable, que no permite que yo reciba la bendición. La ingratitud en el caminar con Dios es un muro para yo experimentar la bendición del Padre. Un corazón ingrato es un corazón que nunca va a experimentar la bendición. La gratitud es el aderezo, o es el aceite, o es el lubricante de la bendición, siempre. Pablo, idolatría. Sí, el pecado. Pablo, pues también puede ser el no poder cumplimiento de las promesas de Dios, Uh-huh. ¿cierto? Porque bueno, entonces uno dice, bueno, pide y recibirás, y uno pide y no recibirás. Buscar y encontrar, uno ¿cierto? Porque, o sea, que está muy ligado a lo que ella decía, como las preocupaciones del día a día son ya, inmediatas, ¿cierto? Entonces, si tú estás pasando por una ruptura amorosa, el dolor es en ese momento, ¿cierto? Y te pueden decir 1000 veces, venga, no, esto va a pasar, y si no te va a mandar a tu ayuda adecuada, bien. Pues estás pasando por una dificultad económica, sí, no, el Señor te va a prosperar, pero el banco no está esperando, las cuentas siguen llegando, entonces es como no ver el cumplimiento de las promesas, eso también hace que se generen esos momentos de desesperanza que dices tú. Correcto. La desesperanza, esa desesperanza
se produce también por, por una expectativa, digámoslo, fallida, ¿no? Y ocurre de muchas formas, con aquel que espera sanarse, con el que espera, bueno, y quiero que mi hijo le ocurra esto, salga de este problema, y me paro en corozo si no sucede o no sucedió. ¿Okay? Y vale. Sí, causa desesperanza. Sí, claro, uno dice, pues si Lázaro resucitó, ¿tú por qué no resucitas a mi hijo, etcétera, ¿no? O casos más cercanos, pues también, para no poner siempre los bíblicos que son más extremos. Bien, vale, ok. Vamos a este que no lo había contemplado, al que tocó Paula y al causal que tocó también Anita, y es el hecho de ser de otro mundo, desde haber recibido el Espíritu Santo y sentir que estamos en un mundo que ya no nos pertenece. Esa no la había contemplado, pero yo creo que vale la pena que le dediquemos un pequeño espacio, porque ese es el sentimiento del cual el apóstol Pablo, abriendo su corazón, nos manifiesta en varias oportunidades, hablándonos de que si por él fuera, se iría ya, porque sabe quién lo va a recibir y sabe que va a estar con las puertas abiertas el Mesías y que le va a decir siervo fiel. O sea, que si tú tienes pensamientos o a veces dices, Dios, qué rico irme contigo, no te sientas mal, porque Pablo el apóstol también lo hacía, ¿okay? Pero ojo, porque no lo hacía bajo la sensación o el sentimiento, y aquí está la diferencia, de desesperanza. Yo puedo tener ese deseo, pero sabiendo toda la carrera y todo el potencial del amor de Dios que puede pasar y extenderse a través de mí. Por lo tanto, si yo persisto en ese sentimiento que es genuino por no pertenecer a este mundo, de persistir en él constantemente, estaría manifestando o estaría revelando que yo tengo un corazón que no ha superado el egoísmo. ¿Me hago entender? Porque si me quiero ir ya, sabiendo todo lo que Dios puede hacer a través de mí, y además que el Espíritu ¿por qué lo dice? Por amor a Cristo. O porque ya. Pues por amor a Cristo me quiere, pues no sé, esa era su ambigüedad. Claro. O me voy por mí, o me quedo por nosotros y por el Evangelio. ¿Y qué prefirió? ¿Qué escogió? El Evangelio. Correcto. Amor a Cristo. Correcto. Que en últimas es amor a Cristo. Y ahí me da pie para hablar de la cuarta causal, que puede producir esta desesperanza, y es la que quiero enseñar en esta noche, ¿cierto? Para que comencemos a cambiar un poquitico nuestra relación con Dios, a superar nuestra relación con Dios de solo hablar con Él, pedir y esperar, que es lo normal y está bien. Hablo con Él, uno pide, uno a su papá le pide, conversa, le cuenta sus cosas, busca su aprobación, busca cuál es su voluntad. Y bueno, es una relación normal, genuina, de paternidad, de filiación de papá-hijo. Pero hay otras formas en las que, curiosamente, nosotros como iglesia hemos descuidado, porque no se nos enseña mucho al respecto o no se habla mucho de esto. Y es esa desesperanza que tenemos es porque nuestro corazón, cuando estoy hablando la desesperanza del creyente, pues es esa sensación, no la del perdido, porque la esperanza del perdido es que no sabe si Dios existe o no y está en un mar de confusión diciendo, Dios mío, ¿qué es esta vida? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Me voy a morir? ¿Y si uno se muere, qué? Y entonces, ese conflicto existencial tan terrible. No, estamos hablando del malestar que experimenta la iglesia una vez recibido el Espíritu Santo, porque lo sentimos, mentiríamos si no. No, andamos en violines y rosas con angelitos, menuditos, desnudos con cítaras, girando alrededor nuestro, echándonos rositas. No, eso no es así. Tenemos problemas, tenemos fricciones, se nos quema el tinto, se nos caen las cosas, nos cortamos, nos lastimamos las manos, nos enfermamos, nos dan virus y otra vez nos ponemos en pie, nos pasan de todo, siendo iglesia o no iglesia. Llueve sobre justos y sobre injustos o sobre pecadores. Así que no estamos exentos de ser ciudadanos de otro mundo, pero viviendo en un mundo
donde la dificultad es grado nivel asiático, es fuerte, es alto. Así que he descubierto en este caminar con el Señor que hay algo que el corazón de Dios está buscando en sus hijos. Una vez ya pasemos, ya nos sintamos cómodos con Dios. Para ti, cuando hablabas de no sentirnos dignos, esa dignidad que nosotros tenemos no depende ni del vecino con el que nos comparamos, no depende de lo que yo haya hecho, depende de aquel que verdaderamente es digno, que nos reviste de esa dignidad, que es Jesús. Es Jesús quien nos otorga esa dignidad. A eso se llama expiación, a eso se llama perdón de pecados, a eso se llama misericordia. Lo que hace Cristo es revestirnos de Él a través de su Espíritu Santo. Y precisamente, ¿a quiénes va a revestir el Señor? A aquellos que no estábamos vestidos de dignidad alguna. ¿Nosotros qué dignidad ostentábamos en la vida por Dios? Ninguna. De pronto alguno de ustedes, pero por lo menos que yo sepa, no. ¿Qué dignidad? ¿De qué nos podíamos jactar en la vida? Los más inteligentes, los que podíamos levitar, caminar sobre el agua, que no necesitamos a Dios para nada, no nos podemos jactar de nada. Así que tú simplemente recibe, y esa es la gracia, es recibir sin merecer. Así que si tú no te sientes merecedora, bueno, está siendo un ingrediente fundamental para que se configure la gracia, que haya un inmerecido y otro que otorgue ese merecimiento, aún a pesar que no lo merezcas. Así que somos candidatos perfectos para la gracia, y eso es lo que ama el Señor de nosotros, esa pequeñez en la que Él puede manifestarse, glorificarse y expresarse. Eso es lo que Él está buscando. Dios no está buscando grandes templos muy bellos, no. Él está buscando templos dispuestos para Él glorificarse y edificar y manifestarse. Porque si fuéramos muy perfectos o nos creyésemos tal, entonces, ¿cómo Dios se va a reflejar a sí mismo si el reflejo que nosotros proyectamos lo opaca? Bueno, o cree que lo opaca. No podríamos. Nuestra luz brilla con tanta intensidad que no permitiríamos la luz de Dios brillar. Y hablo en sentido figurado, porque la luz de nosotros pues no brillaría. Más bien creeríamos que brilla y nos engañaríamos a nosotros mismos y a los demás. Así que hay que aceptar la gracia se acepta, la gracia se recibe, la gracia es un don, es un regalo, es algo que no depende de nosotros, sino que depende de aquel que lo da. Tú estás en un grupo de personas y de pronto alguien dice y señala, tú tienes $1 millón. ¿Por qué? Porque yo te señalé. ¿Y qué hice? No hiciste nada, recíbelo. En ti está solo recibir y ya. ¿Alguien quiere ser partícipe de ese ejemplo? Varias manos, eso está bien. Ok, miren, entonces Dios está buscando algo en el corazón. Y de esta manera poder combatir esa desesperanza. La desesperanza que se produce por los factores que ustedes mencionaron y algunos que ya he mencionado, solo mencioné 4, pero miren que salieron más o menos unos 8 o 9 factores diferentes o causales de esa desesperanza o insatisfacción, ¿no? Y es que nos falta comprender este deseo de Dios, porque Él quiere, voy a ponerlo en estas palabras para hacerlo más simple, Él quiere que nosotros nos pongamos en sus zapatos. Dios quiere que tú te pongas en sus zapatos. Pero Pablo, ¿cómo nos vamos a poner en los zapatos de Dios? Está muy difícil, no tiene zapatos. Y tú gigantes, pues. Tiene pies y la tierra es el escabel de sus pies, así que tiene zapatos. Bueno, sí tiene zapatos. Estoy sudando. Pero ¿cómo me pongo en los zapatos del omnipotente, del altísimo, del omnisciente, con
con más de 22 atributos cognoscibles y visibles para el ser humano y otros atributos ya incognoscibles. ¿Cómo puedo teológicamente acercarme a eso? No, esto es más simple de lo que parece. Dios se hizo hombre, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando se hizo hombre? Caminó entre todos nosotros, ¿cierto? Para enseñarnos que como es Él, como es Jesús, su imagen visible de un Dios invisible, los atributos visibles y personificados de un Dios tan grande que difícilmente podía darse a expresar a un ser humano, los podemos ver todos en la figura del Mesías, en la figura de Jesús. Por eso somos tú y yo cristianos, por eso que creemos en Cristo. Un cristiano es todo aquel que ha entregado su vida a Cristo y lo ha aceptado como su Mesías, y se ha bautizado y bueno, todo lo demás. Entonces, ¿qué es esto de ponernos en los zapatos de Dios? Se puede hacer de una manera muy simple. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué buscas? Señor, ¿qué sientes? Y ojo, porque esto tiene trampa. ¿Cuál es la trampa? No es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué sientes? Señor, ¿qué quieres? Para yo simplemente, de acuerdo a lo que Él me responda, digo, entonces yo voy a hacer eso para encontrar mi propósito. Ojo, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué sientes? Porque te amo. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué sientes? Porque te amo. O porque quiero amarte. Porque quiero comprender tus razones. ¿Qué es lo que comienza a pasar entonces en el alma cuando empieza ese tipo de relación con Dios? Y este tipo de relación con Dios no es más que el buscar la identificación de tu misma vida, de tu persona, con la persona de Cristo. Es identificarte con Él. No simplemente que tengas una relación externa de yo te sirvo, Señor, sino dos voluntades unidas. Miren por dónde empecé. Empezamos hablando de la novia de Cristo. La novia de Cristo es la iglesia. Y en los desposorios, en la celebración judía de la boda, cuando llegaba el novio con todo el cortejo nupcial, eso se celebraba durante días. El novio se iba, si vivía a 2 cuadras, se iba desde el centro de Jerusalén o desde la ciudad de Israel en la que estuviesen, se iba durante todo el día, recopilando vecinos, allegados y amigos e incluso personas de afuera, porque para la gente cuando escuchaban un cortejo nupcial, había gente tocando tambores, saltando, repartiendo comida, comiendo, felices, danzando. Las personas sabían que esa pareja iba a cumplir un mandamiento que Dios había dictado en la Torá. ¿Y cuál es el primer mandamiento que Dios le da al hombre? ¿Cuál es? ¿Cuál? Pues algo que Dios llama. Shema Israel. Eso es lo primero que Dios dice. Adonai. No, tampoco. El primer mandamiento que Dios le da al hombre es creced y multiplicaos. Ese es el primer mandamiento, antes de los 10 mandamientos. Esos llegaron milenios después. Lo primero que Dios le dijo al hombre es creced, fructificad, multiplicaos en la tierra. Entonces los judíos, cuando veían ese cortejo nupcial, veían que había una pareja que iba a cumplir y a perfeccionar ese primer mandamiento, y sabían que si se unían a ese cortejo nupcial iban a untarse como de la bendición. Entonces, si yo me pego a esta celebración, si yo me adhiero acá de pegajoso, de lo que sea, así sea a danzar, a brincar o a seguirlos durante una cuadra, imagínense los niños detrás corriendo, felices detrás del novio, porque era el novio el que llegaba a la casa de la novia.
Por eso Jesús dice que nosotros somos su novia, porque él dice, yo vengo pronto. Así como el novio decía, vengo pronto, y la novia era toda inquieta con el padre y todos allá esperando a que el novio llegara con esa cantidad de invitados. O sea, las bodas de Canaán que nosotros leemos tanto en los evangelios fue cuando Jesús fue allá como alguien reconocido de autoridad o investido de autoridad religiosa. Jesús fue el que celebró esa boda como rabino, enseñando en esa boda. Seguro dijo unas palabras del Génesis y él fue el que participó en esa boda. Eso fue algo precioso. Él no fue simplemente como un invitado más, él fue seguramente a celebrar, y por eso María tiene como un papel de control en ese aspecto, porque María estaba pensando, ay, todos los invitados nos vamos a quedar sin vino, y él ya había visto a su hijo hacer las cosas que hacía, sabía lo que había en él. María sabía desde antes de que el niño Jesús naciera quién era, y sabía incluso cómo iba a morir, y eso lo guardó ella en el corazón, y ese es el valor incalculable que tiene a ella, el saber una verdad tan dolorosa y aún así aceptar la voluntad de Dios de esa manera, con mansedumbre y con alegría. Entonces, miren ustedes que es como la promesa, pero a la vez la antipromesa. Tendrás un hijo que será llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, pero miren la manera en que va a morir. La felicidad de María al recibir, al ser llena de gracia, pero por otro lado, el aguijón de la profecía de saber el final de aquel que ella misma iba a engendrar. Entonces, miren el valor de la Virgen al tener esta experiencia. Pero bueno, el tema es que en ese cortejo nupcial era importante porque se estaba perfeccionando el primer mandamiento, creced y multiplicaos. Y sabían ellos que se iban a hacer, dejar a padre y madre y serán una sola carne. En la relación con Dios y nosotros como que representamos, somos parte de ese colectivo llamado iglesia, necesitamos decir las mismas palabras o estar dispuestos a ser una sola carne, un solo espíritu con el Señor. Pero nosotros vivimos la relación con Dios y con Jesús de una manera muy externa, como si Él fuera un ser externo, omnipotente, y lo es. Pero cuidado, que cuando tú recibes al Espíritu Santo ya no es externo, ya no hay separación. Recuerden cuando venimos, la última charla vimos el templo, que hablábamos lo que pasó con el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora estamos unidos a la presencia de Dios. El velo que nos separaba de la presencia de Dios está roto. ¿Ya? Lo cual nos une a Dios, nos une al Señor. El Señor que sientes, el Señor que quieres, el Señor que buscas, son simplemente preguntas que me ocurren. Para a ese punto de nosotros vamos a alcanzar una dimensión de la que son las que nos vuelven, las que nos llevan a ese conflicto, a esa desesperanza, a esa sensación de vacío. Significa que tu perspectiva, ¿qué es nuestra perspectiva? A ver, para hacerme entender de manera más clara. Nuestra perspectiva es la manera en que, de acuerdo a mi educación, a mi criterio, a mi manera de ver las cosas, de analizarlas y de racionalizarlas, yo creo que deben ser lo mejor. Todos, si aquí nos plantean a todos un problema, todos no vamos a dar con la misma solución. Algunos dirán, no, por aquí no, o para dar una dirección, no, voltee por acá, va a ver una casa amarilla, gire hacia la derecha. Otro va a decir, no, coja esa transversal, ahí hay un semáforo, no se meta por el semáforo que va a perder 3 minutos porque es muy largo, no, coja por este atajo y va a llegar más rápido.
O ¿sabe qué? No salgas ahora porque va a haber más taco. Entonces, si sale 5 minutos antes del pico y placa, va a llegar a la misma hora. Si sale 20 minutos después, cada uno tendrá una solución diferente para un mismo problema, ¿verdad? Entonces, miren que el ser humano puede plantearse muchas necesidades y diferentes maneras de resolverlas, pero el problema que en estos momentos estamos tratando es cómo identificarnos con el Señor. Y la perspectiva con la cual yo resuelvo esos problemas muchas veces es la que me lleva a experimentar esa desesperanza y esa frustración, porque las cosas no se hacen como yo espero. Pero Jesús no dice pues que pide y se os dará. No dice que si 2 o más se reúnen en mi nombre, yo voy a hacer eso. No dice que si aquel que tiene fe, como así sea el tamaño de un grano de una semilla de mostaza, va a poder decirle a un monte que se desplace. ¿Que acaso eso no suena contradictorio? Miren, nosotros como creyentes, lo que primero debemos procurar no es reivindicarnos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer correcta y bien intencionada de hacer las cosas. Nuestra experiencia y manera de ver la realidad, nuestra atmósfera debe ser procurar ver las cosas como Él las ve, para saber cómo pedir de acuerdo a la perspectiva de Dios. Pero entonces nosotros no sabemos pedir porque pedimos bajo nuestra perspectiva. Pero en la medida en que nos identifiquemos con la perspectiva de Dios, nuestra oración va a cambiar porque nuestros ojos poco a poco van adquiriendo la tonalidad y el tipo de percepción, el tipo de visión, que la visión que Dios tiene, limitada por nuestra humanidad, de acuerdo, pero más parecida a las del Señor. Y quizás, te digo algo, verás, practicando esto poco a poco, que circunstancias de las cuales antes quizás te quejabas y decías, no, esto no, o ¿por qué, Señor? Dirás, ahora entiendo. Y ante los ojos de los demás vas a parecer como loco. Y eso ya es bueno, es una buena señal. Porque Dios no ve como ve el hombre. El hombre resuelve de una manera, Dios resuelve de otra. Recordemos aquel pasaje del libro de Reyes en el que Samuel fue a ungir a aquellos hijos de Isaí. Samuel veía como hombre y creía que Dios debía ungir a algunos, pero Dios, que ve lo que nadie puede ver, sabía que tenía que ungir al rey David, que era el más pequeño, medio poético, el hombre tranquilo, pastoreando, no figuraba, no le importaba tener protagonismo. Y Dios, que no ve lo externo, sino que ve lo que es real, el nefesh, el corazón, allí encontró lo que estaba buscando. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a buscar que nuestro corazón, que es lo que Dios ve, se acople al corazón de Dios, para que nuestras circunstancias adquieran una perspectiva diferente o la manera que las examinamos y analicemos? Pablo, a ver, ¿no será que nos estás diciendo que nos conformemos, que busquemos a Dios y nos conformemos con todo lo que nos pasa? No, no estoy diciendo eso. En la medida en que tú interactúes, te identifiques, eso es ponerse en los zapatos de Dios, dicho de otra manera, vas a encontrar en ese acople de corazón a corazón, una capacidad orante, una capacidad diferente para orar, para expresar su palabra, su voluntad. Dios te va a investir de una autoridad diferente a la que has tenido hasta ahora. Porque lo que estás pidiendo es más parecido a lo que Él quiere que a lo que tú crees que es bueno, pero que Dios sabe que no, como el profeta Samuel. ¿El profeta Samuel era malo? No, era muy bueno, muy bien intencionado, pero tenía la perspectiva incorrecta, una perspectiva con el molde de su corazón, de su mente, pero no del corazón de Dios y la mente del Señor. Quisiera entenderlo mejor, pero lo intento. Pablo,
Pero finalmente tener los ojos de Dios, que fue finalmente lo que perdimos en el Edén, que nos vimos desnudos, Correcto. inmediatamente quedamos con los ojos del enemigo, finalmente se da por la renovación de la mente. Eso es la por renovación, esa es la palabra verdadera. de Dios. Correcto. Porque así adquiero los ojos de Jesús y voy teniendo más ojos de Jesús frente a la vida. Uh-huh. Lo que estoy hablando ahora es una herramienta más para la renovación de la mente. O sea, tú quieres renovar tu mente, encontraste otra herramienta, identificarme con el Señor. No solamente cambiar mis pensamientos por lo que está escrito, eso es otra herramienta dentro de lo que se llama renovación de la mente. Entonces Dios dice que yo soy merecedor, que yo soy sacerdote, que yo soy profeta, que yo soy rey, que yo fui lavado, que yo fui investido con autoridad, que yo fui perdonado. Y yo creo que soy malo, que soy muy poco, que estoy muy mal. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio mi manera de pensar por la forma que Dios ve la realidad. Eso es renovar. Algo está viejo, lo renuevo. Pero aparte de eso, puedo utilizar esta otra herramienta, identificarme con el Señor. Y eso hace parte también de la renovación de la mente. Y también es como Claro, porque en la medida que a través de mí, y ahí voy a encontrar esa satisfacción de la que hablaba Gregorio, que uno se puede estancar y es porque yo no estoy dando lo que Dios quiere que yo dé, y ahí voy a sentirme como un tigre enjaulado, y me va a dar el mal del tigre dando vueltas. Si no hay satisfacción, Pablo, es porque no estoy alineado a esa voluntad que Dios tiene conmigo. Sí, en la voluntad de Dios podemos experimentar aflicción, pero hay esperanza. Cuando no estoy alineado con la voluntad de Dios, hay desesperanza. O sea, un síntoma que me estoy desalineando de la voluntad de Dios es sentir desesperanza. Bueno, Sí. muchas gracias. habló. Por Sí. ejemplo, Ana, en la Biblia, ella le oró a Dios llorando un hijo. Dios escuchó esa oración. Cuando Dios responde la oración es porque me uní con Dios y me cumplió como es. Sí. Literalmente sí. Yo. Bueno, digamos que me respondiste lo que te quería preguntar hoy era, pues yo me estaba preguntando cómo hacías vos para orar y como que la oración fuera tan efectiva, porque digamos, Dios venía poniendo en mi corazón la instrucción de interceder por las personas, o las personas mismas me dicen, ore mucho por mí, pero entonces yo me pongo en la tarea de orar por las personas, trato de hacerlo con el Espíritu Santo, pero llega un momento en que yo digo, bueno, esa persona tiene su vida en ciertos conflictos que parece para esa persona un mundo, un mar, me pide intercesión, yo intercedo, pero parece que no pasa nada. Pues digamos... Parece, ok. O yo digo, ¿será que la intercesión que estoy haciendo no es la correcta o cómo se hace? Porque digamos, yo vengo acá, vos oras por mí y pasa la semana miles de cosas. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia de esa intercesión o esa oración que realmente va a ser efectiva para esa persona versus simplemente una oración que yo repito cosas? Ok, me parece que, bueno, tu ejemplo y lo que estás exponiendo es muy válido, pero el problema es que hay un velo. No es falta de eficacia, efectividad, sino que hay un velo que no te permite verla. Pero ahí está. Yo he contado pues muchos ejemplos, entre ellos uno que fue el que primero me ocurrió de una chica que nosotros oramos por ella y todos felices. Eso fue con Santiago, pues que no está acá, y era una chica que nos digo, no, yo no le encuentro sentido a mi vida, y nosotros recién llenos del Espíritu Santo fuimos todos felices a contarle y pensábamos que iba a llover fuego del cielo y que ella se iba a electrocutar. Y estábamos supremamente contentos y expectantes de que Dios va a hacer algo, y estábamos felices porque ya lo habíamos visto en otras personas, gente que se sanaba, otros que su vida cambiaba, otros que se sentían, uy, muy bueno y ya no sentí nada, pero en ella teníamos especial y particular expectativa. Pues nos escuchó y nos dijo, sí, muy maravilloso, hizo una oración con nosotros, y Santiago seguía hablando con ella. Yo le preguntaba, ¿y cómo siguió? Contale, ¿qué le pasó? Ya Dios le habló, el Espíritu la tocó, le pasó algo, y éramos pues en una expectativa impresionante. Cuando fue pasando el tiempo, los meses, los años, un año y poco más,
Y ya esa expectativa pues se fue cortando y yo seguía haciendo mis cosas, seguía evangelizando por otros lares y ya se me perdió como el radar. Y justo cuando ya se me había perdido, ya no me acordaba ni cómo se llamaba, me llama Santiago y me dice, recibe una llamada y dice, Pablo, ¿a qué no adivinas qué ocurrió? Yo, contame. Y me dice, llegó a mi casa esta chica por la que oramos hace como un año y algo, y ella venía, ella se vestía como, pues como tipo punk, heavy metal, y de ese estilo que nosotros también nos vestíamos en algún tiempo. Entonces, y que cuando la vio estaba completamente diferente, que parecía otra persona, ya no tenía el pelo de mil colores y algo así. Me dijo, Pablo, eso fue increíble porque yo le conté, bueno, contame cómo llegaste a esto. Ella llegó a abrazarle y a darle las gracias. Y ella cuenta que estaba pasando por un lugar muy aburrida, yo no sé de dónde venía por la noche, y que escuchó unas personas cantar. Y que ella sintió como que la llamaba ese cántico y esto, y eran unas personas que estaban cantando, alabando a Dios, haciendo oración, en un grupo de oración, y allá recibió el toque del Espíritu Santo. Y fue un año y algo después. Entonces, en el transcurso o en el lapso de ese año y algo, si tú me hubieras preguntado, Pablo, ¿cómo vas con lo de la intercesión? Yo te hubiera dicho, no me preguntes. No me preguntes, que no sé qué es lo que estoy haciendo mal. No sé si es que no estoy hablando bien con Dios, no sé si es que no desconozco algo, pero en realidad yo he aprendido dos cosas de Dios. Las digo, dos cosas que verdaderamente he aprendido. Una es que Dios dice mucho una frase y es, ¿a usted qué le importa? Pero Está bueno. Pero si lo dice, pero no. nos ha dicho Pablo. Está en la Biblia. ¿Por qué lo dijo? Sí, Jesús le dijo a Pedro de una manera más educada, le dijo a Pedro cuando le dijo, venga, ¿y cómo usted por qué le dijo eso a Juan? Y él le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Deje ser metido, le dice a uno. Sabrá, él verá si le cuenta. Porque Dios tiene un trato personal con cada persona. Y Dios no le anda contando tus intimidades y tus cosas a las personas. Ajá. Pablo, pero como tú hablas de la voluntad de Dios, Sí. y muy ligado a lo que ella decía, a mí me pasa también cuando me piden oración por algo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer oración y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto lo que yo estoy pidiendo sí es la voluntad de Dios? Sí. Y hasta qué punto mi oración va a hacer cambiar esa voluntad. Por ejemplo, alguien enfermo, ¿cierto? Entonces me dicen, orar para que se sane. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto la voluntad de Dios es que se sane o que esa persona muera y se vaya pues con él? ¿Y hasta qué punto Dios va a cambiar esa voluntad porque yo le estoy pidiendo que se sane? Excelente pregunta, es una pregunta muy afinada. Muy bien, pues me la hago yo también, ¿sabes? Me la he hecho yo, me la hago, me la sigo haciendo, pero logré conciliar con esa pregunta. Hay dos preguntas con las que yo he llegado como en un tablero de ajedrez, en un partido de ajedrez, a tablas, ¿cierto? Una es la predestinación, ¿cierto? Entonces yo camino de tal manera que soy predestinado al cielo, pero con el temor de perderlo. Es extraño, puede sonar contradictorio. Yo actúo como si pudiera perder el cielo, pero en mi corazón sabiendo que ya lo tengo. Entonces de esa manera siempre estoy como con un despertador. O dicho de una manera más grosera, como con un tizón ardiente. Ya imaginarán dónde, pero es una manera con la que puedo conciliar esas dificultades teológicas. La predestinación es creer que ya Dios tiene todo para uno, entonces que uno ya no se puede zafar de esto. Dicho de una manera pues muy caricaturesca. Bien, ahora con lo que tú dices, yo aprendí algo del Señor y se lo pregunté. Y la respuesta del Espíritu Santo, orando por enfermos, fue: ora siempre, a tiempo y a destiempo. Siempre. Mi voluntad es sanar. Y yo lo hago siempre. Siempre. He visto casos en que me ha dicho no. Muy pocos, pero hay casos en los que me ha dicho no. Pero no, que no es preso. No, Porque estoy orando por sanidad y la persona tiene otro problema mayor, que no es la sanidad. Ya he contado algunos casos acá.
Vamos a orar por una sanidad. Y me dice, no, ¿para qué vas a orar por sanidad si el problema es un problema del corazón? ¿Por qué no? Entonces oras por sanidad y ¿qué va a pasar? Nada. La oración es muy práctica. Pero bueno, aparte de eso, siempre orar. Y la voluntad de Dios o el propósito de Dios no se va a cambiar. Pero si tú te alineas, porque recuerden, esto te va a ayudar mucho para comprender lo que estoy diciendo. Cuando comprendemos que la iglesia es la mano de Dios en la tierra, sabemos la responsabilidad que cada uno tiene dentro del plan de Dios. El hecho de que tú sepas que como iglesia eres la mano de Dios en la tierra, por eso dice, y todo lo que atares y todo lo que desatares, y a ti te entrego las llaves del reino. Con esa expresión nosotros caricaturizamos al pobre San Pedro y lo pusimos de portero de Segurcol del cielo. Lo hemos puesto de vigilante simplemente por eso, pero muy distante de la realidad. Tener las llaves del reino, tener la capacidad de atar y desatar es, tengo la capacidad de ser agente de Dios en la tierra. Por lo tanto, conocer su voluntad me va a hacer un mejor agente. Pero ante el desconocimiento de si Dios quiere o no algo, siempre hacer. Entre el hacer y el no hacer, hacer, siempre. Por lo menos así lo he vivido yo. Y me ha dado mucha paz. O la eterna pregunta, Señor, unos por qué sí sanan y otros no. Olga se la ha hecho porque se está riendo. Pablo, yo creo que vos te ha pasado que a veces ocurre que es el espíritu orando a través de uno, que no son las palabras de unos, y uno se identifica cuando no es uno, ¿cierto? Por la forma de hablar, por muchas cosas. Alguna vez me pasó como que, ¿será que sí? Porque entonces uno contrasta. Cuando yo oro, yo tengo estas intenciones, pero cuando es el espíritu orando a través de mí, es distinto. ¿Será que, entonces yo me preguntaba, ¿será que cuando soy yo, más bien no oro? Entonces, como que, pues, ¿será que es mejor cuando es Dios? Y ¿será que si no sale la voz del Espíritu, entonces mejor no oro y me quedo callado porque va a ser mi voluntad? Pues no sé si me hice entender. Muy bien, mira. Vamos a hablar de dos ítems dentro de la oración, o dos temas dentro de la oración de intercesión o por el otro, ¿cierto? Que es al punto en el que nos llevó queridamente Meli. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La oración tiene una forma y tiene un fondo. Tiene una forma y tiene una sustancia. La forma es la manera en que yo hablo y en que yo me expreso, que es lo que tú estás diciendo. Pero saben que la forma poco importa para Dios. Y nosotros nos preocupamos más de la forma que del fondo. Todo el tiempo. Es que yo no tengo nada para decirle, es que yo veo que alguien ora por ese y es en una inspiración, como si lo hubiera poseído un espíritu de Paulo Coelho, de una cosa así, y empiezan en una inspiración, cual Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila en las moradas interiores, y comienzan a hablar y hablar y hablar. Y entonces uno empieza a retraerse porque uno es de cortas palabras, y uno dice, no, ore usted, yo no, a mí Dios no me habla, a mí no me fluye. Pues le cuento que esa es una trampa gravísima, porque estás privilegiando la forma sobre la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no he comprendido qué es lo que ocurre en la intercesión o en la oración. Cuando yo estoy orando por otra persona, en realidad el factor importante, que es la sustancia, no cómo se ve aquella, es la transferencia del Espíritu Santo a la otra persona. No importa la vasija o el enredajo de palabras o la elocuencia o el acento o el gagueo o como sea que se llame. La sola presencia. Recordemos Hechos de los Apóstoles. Las personas se peleaban por un pañuelo de Pablo. La gente, cuando Pedro iba andando por las calles, eso cuando se dejaba ver porque los estaban persiguiendo, Nerón, Domiciano, Vespasiano, Adriano, todos estos, en esas persecuciones tan terribles,
cuando ellos se dejaban ver por la calle, la gente en los tumultos, siquiera ellos veían la sombra de Pedro y decían, si yo tocase la sombra de Pedro, y se peleaban para tocar la sombra de Pedro para que se sanara. Y dice la escritura que aún la sombra de Pedro los sanaba. Pablo, yo quiero decir algo, por ejemplo, ayer me pasó algo muy particular, y vamos a hablar pues por el eterno descanso del tiempo, del paso pues como un amigo de la familia, de las personas que nos fuéramos mal en invierno. Entonces me dice como, Sandra, pues conoce un poco de Dios, ahora y yo como, bueno, sí, como, pero dudando, entonces bueno, realmente si pueden, nos conectamos, pero yo con la intención, y yo si ella sola me dijo, me hago la muerte. De verdad que obvio no, entonces como una de las tardes, Sandra tiene el micrófono y empieza a hablar, y yo listo, pues como la tarea, porque era la mayoría pues de mi familia, y entonces sabemos como el tema con la familia como está tenso, ¿cierto? Entonces si pasa algo, como es eso no depende de Dios, y yo digo, es tu momento, es tu, sí, totalmente. Cuando listo, entonces cerré mis ojitos, yo estaba con mi esposo y empezamos como a orar, y pasó como 40 minutos, o sea, yo cerré mis ojitos y empecé. Como para mí fueron como 5 minutos, pero cuando vimos la hora era la 1:40, y yo como, pues como, porque yo como que antes, cuando ya me compartía el micrófono y ya van a empezar a orar, y yo como preparando la emoción, o sea, no como de lo que había preparado, o yo no lo dije. Claro, suele ser. Pasaron como los 40 minutos, pero como eso, entonces es como Dios se vale como de eso, y muy bonito porque como familia, pues como esa faceta de como demostrar a Dios como en ese momento. Iglesia doméstica, ¿no? Total, listo, ese era un poquito. Y el otro, como volviendo a la voluntad, uno cuando reza como el Padre Nuestro, de corrido, ¿cierto? Como de, hoy es como en la noche, vamos a orar, y el Padre Nuestro es como, nosotros casi siempre lo empezamos como con el Padre Nuestro para ya hablar como con Dios, y uno es como si hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero cuando ya como, pues como digo, lo interiorizamos, uno dice, sí, sabe lo que decimos, que hágase su voluntad. Dios, si tú quieres, es tu voluntad, y pedimos esto y esto. Pues como, cuando no, es como, es el tiempo de uno esperando que sea la voluntad de uno y no la de Dios. Entonces muchas veces como cuando uno cae, pues cuando hemos caído como en cuenta, hemos dicho como Dios, que se haga tu voluntad, que sea tu tiempo. Dios, tú quieres, nosotros lo vamos a recibir. Si no, no es el momento. Gracias. Muy bien. Eso resume un poco algo de lo que estamos hablando, le da un matiz muy importante, tal cual. Oh, qué bien. Qué bien. Vamos en Apocalipsis 11, ¿cierto? Sí. Dijiste que nos ibas a contar 2 cosas que Dios te dijo. Primero, que no fuera mentira. ¿Cuál era la segunda? Que bien, Anita. Sí, sí, Pensé que se las iba a pasar de largo. O sea, nos fuimos a la curva y volvimos al punto. Ani, que orara siempre por sanidad. Esa fue la respuesta para navegar. Ok. Pasa que esta otra puede dejarnos con mucha tranquilidad. Ok. Nada de lo que tú hagas va a decepcionar a Dios. Nada de lo que tú hagas va a decepcionar a Dios. Lo va a decepcionar de ti mismo. Pablo, algo sobre eso que me dices claro. O sea, Dios nos ama. Pues no hay nada que hacer, tal y como somos nos ama. Nada de lo que hagamos, dejemos de hacer, su amor va a disminuir o aumentar, simplemente Él. Cuando yo busco hacer la voluntad de Dios y actuar como Él lo manda, lo que sí estoy haciendo es demostrándole mi amor a Él. Claro. O sea, estoy incrementando mi amor hacia Él con mis actos, no que somos disminuya o suba o baja. Sí, señor. Relacionado con lo que están diciendo. Correcto. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que uno relaja su corazón, pero a la vez, lo que hablabas, ¿cómo es tu nombre? Juan David, lo que hablaba Juan David, si eso no produce gratitud en ti, yo no sé qué lo va a producir, pero yo sí sé lo que la gratitud produce en un corazón. Y la gratitud produce en un corazón que uno actúe diferente con una persona. A una persona que tú le tienes gratitud,
hay un matiz diferente en la relación, hay un amor especial, hay un aceite, un bálsamo, hay algo, porque tú sabes que hay algo que ha hecho por ti, que hay algo desinteresado que ha hecho por ti. Uno dice, gracias, ¿cómo demuestro? No, pero hay un sentimiento. Y eso es lo que pasa con Dios cuando uno sabe que cuando Él te escogió a ti, Él ya sabía las veces que lo ibas a embarrar. Él te escogió sabiendo que lo ibas a embarrar. Pero cuando hay un corazón en gratitud, eso no permite que nosotros abusemos de su misericordia, porque un corazón agradecido no abusa de la misericordia, todo lo contrario. Procura ¿qué? Corresponderle. Y Dios conoce los misterios del alma. Entonces sabe que no nos vamos a volver unos abusones de su misericordia por saber que Él nos eligió, a pesar de que somos carne y hueso. Así que podemos dormir tranquilos, ¿no? Pero si dormimos en gratitud, si estamos con el corazón ingrato, igual la vamos a pasar muy mal. Un corazón desagradecido es un obstáculo, un muro a cal y canto para recibir la bendición. Correcto, la bendición está ahí, por eso es un muro que yo pongo. La bendición está en el cielo y yo me pongo un techo, yo me hago una especie de suerte de pérgola que no permite que la bendición llegue a mí. Bueno, pero esa premisa entonces uno tampoco puede sorprender a Dios. No lo puede sorprender porque él ya sabe las cosas que habla. Uno no puede sorprender a Dios, pero sí lo puede alegrar. Y también lo puede hacer reír. La risa es de las pocas cosas, inexplicables. Miren, psicológicamente hay una cantidad innumerable de teorías del por qué la risa. Y todas más o menos llegan hacia el mismo punto, a que es lo mismo que las cosquillas. No se sabe por qué están, pero ahí están y que fomentan los lazos entre grupos. Y el bostezo. Entonces son como 3 misterios del humano. ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué nos reímos? ¿Y por qué los animales no se pueden reír? Bueno, el apéndice ya hay unas teorías más certeras. Produce anticuerpos. Miren, la risa es de las pocas cosas que pasaron del cielo a Adán y que no se corrompieron. La risa es de las pocas cosas que heredamos de Adán y que no fueron corruptibles, que no se corrompieron. Y si eso lo recibimos del cielo a Adán, entonces significa que en el cielo se ríe. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios se ríe. Un ser que lo conoce todo se puede reír. Y uno diría, ¿pero por qué? Yo todavía me río de unos chistes que me acuerdo y ya sé cómo termina. Pues si el espíritu se entristece, también se alegra y se ríe. Correcto. Yo todavía me acuerdo de uno y me río. Bueno, vamos. No lo vaya a contar, Pablo, por favor. No, entorpezco y oscurezco lo que venimos hablando. Vamos entonces. Quería hacer al texto porque íbamos a hablar de la iglesia y todo eso, y como iglesia era un detalle importante. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Me volví un tantico. 7, 8 y media. Tenemos 5 minutos para contar 7 minutos para contar el capítulo y dar unos pincelados. Los pincelazos. Vamos a empezar el 11. Recordemos que ya hemos experimentado, ya hemos leído, ya hemos escudriñado 6 calamidades, 6 cosas muy grandes. Recordemos también que Juan, en el vidente de Patmos, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos en el exilio, tiene una visión donde le es entregado un librito y él se traga ese librito. En esa visión, Juan se come un librito. Esto ya le había pasado al profeta Ezequiel, recuerden, a diferentes profetas, es como el libro significa como la palabra de Dios o una revelación que él va a hablar. Entonces, por eso es que él se lo traga, porque de la revelación que él ingiere, pues él va a expresar, eso se refiere. Entonces, antes del 7º azote,
que se abra el séptimo sello. Recordemos que vamos en el séptimo sello, estamos en un intermedio, un espacio pequeño entre la apertura del sexto sello, y antes de que fuera abierto el séptimo sello, Juan recibe este librito y lo ingiere. Y este librito contiene una profecía sobre el devenir de la iglesia en el final de los tiempos. Nosotros como iglesia universal, como conglomerado, como todos los que fuimos bautizados y creemos en el Señor Jesucristo y procuramos hacer su voluntad y todo aquello que hemos hablado. Estos que hemos recibido y que fuimos sellados por el Espíritu Santo, aquellos, o sea, nosotros, está dirigido este interludio, este espacio de profecía de parte de Juan, que nos va a alertar de cómo Dios nos va a tratar a nosotros en medio de todas esas confusiones, tribulaciones, catástrofes que va a haber. Cómo Dios le habla a la iglesia. Así que cualquier persona que lea este pasaje, siéntase aludida. Te están hablando a ti, a lo que nos va a pasar a nosotros, para que comprendamos que en medio de dificultades Dios ya tiene un plan trazado para nosotros y que conciliemos en paz y en calma todo eso que Él nos dice, para que no nos desesperemos al ver cómo se desmorona todo a nuestro alrededor. ¿Vale? Dice, fueme dada una caña semejante a una vara. La vara era un instrumento de medida, ¿cierto? Ellos, se puede decir ingenieros, arquitectos o constructores, artesanos, utilizaban para medir diferentes varas, ¿cierto? Ellos medían en codos, por ejemplo, era una forma de medir en varas que habían de tantos codos, ¿cierto? El codo era y eran con este instrumento, pues, haciendo todas las edificaciones. ¿En dónde vemos esto de Apocalipsis? En el libro de Ezequiel, nosotros lo vimos anteriormente. Recuerden que a Ezequiel se dio una visión, un templo que todavía no se alcanza. Esas medidas que vemos en el libro de Ezequiel, esas medidas que tuvo el templo de Jerusalén en épocas de Jesús. Esas medidas son las medidas ideales que Dios le dio a Ezequiel, pero que no son las de ningún templo que ha existido. Se quedó en la profecía, ¿verdad? Pero para no engañar con esto, Ezequiel también Dios le da una caña para que mida el templo que le va a mostrar. Y él, en el libro de Ezequiel, estas medidas de acuerdo a la visión y revelación de Dios al profeta Ezequiel de cómo va a ser el templo. Hay muchas personas que han hecho maquetas, han hecho simulaciones 3D de cómo sería según las medidas de Ezequiel. Y es un templo muy, muy precioso, muy simple, pero muy precioso. Entonces, después me da caña semejante a una vara diciendo, levanta y mide el templo de Dios y el altar. Y a los que adoran, ya vimos el templo, por eso queríamos ver el templo antes de empezar estas charlas, ¿vale? Para poder entender qué es lo que le iba a poner a medir. Dice, el atrio exterior del templo, déjalo fuera y no lo midas. Ojo, esta medición que Dios le está dando a Juan a Juan el apóstol, es una diferente a la de Ezequiel. La de Ezequiel es que le está dando el patrón, o sea, le está dando las medidas arquitectónicas de cómo va a ser el templo. A Juan le está dando unas tareas. O sea, delimíteme el atrio de los gentiles del lugar santo y el lugar santo. Sepárenlos, como un constructor en un plano, separando con lápiz rojo en el plano una parte de otra, de la estructura. ¿Por qué? El atrio exterior, donde dicen el atrio exterior, era un lugar al que tenían acceso todas las personas, toda la población. Podían asistir al atrio personas que no fueran de la religión judía. Pero en los muros, vamos a hablar del templo de Herodes, que fue el que le tocó a nuestro Señor. En el templo de Herodes habían 4 inscripciones en 4 alas diferentes del templo, donde decía en diferentes idiomas, estaba en latín, habían diferentes idiomas la escritura que decía que los gentiles o los que no profesaban la fe judía no podían transgredir, es decir, no podían cruzar el atrio de los gentiles, y que de cruzarlo se atenían a pena de muerte. O sea, si era descubierto un gentil
cruzando el atrio, de pronto llegaba por allá, uno decía, ¡ay, es mentira, este es un pagano, este no es! Y lo señalaba, y tenía dos, lo tomaban allá y le hacían un juicio y lo apedreaban, lo lapidaban, lo mataban a piedra. Ese era el talante de esto, solo hasta el atrio de los gentiles. Entonces miren que esto tiene una connotación, lo que nos está revelando aquí Juan, Dios a través de Juan en Apocalipsis. El atrio exterior del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Qué nos está diciendo esto? Separe ese lugar, no lo midas, sepárelo, porque Dios le va a poner a medir el lugar santo y lugar santísimo, y no me midas ese lugar, porque en Jerusalén, no el Jerusalén celestial, sino Jerusalén, la gente va a peregrinación, va a ocurrir algo en el final de los tiempos, en este espacio, y nos está diciendo que en ese lugar va a haber una abominación. En ese lugar va a haber Jerusalén. Va a haber un ejército, que hablaremos de él, que van a tomar como bastión la ciudad santa. Pero no van a llegar a lo más santo de Dios, que eso tiene que ver también con la iglesia. Voy a seguir leyendo porque tiene mucho contenido. Entonces, ya vamos con este tiempo. 42 meses vienen siendo 3 años y medio. ¿Vale? 3 años y medio no solamente está en este pasaje. En otros pasajes de la Biblia también se habla de los Daniel hace el retiro del año pasado. Hablamos para la interpretación del Apocalipsis hay que tener una correcta visión del libro de Daniel y del libro de Ezequiel. Ojo, no nos preocupemos aquí, yo no sé el libro de Ezequiel, yo no sé ni quién es Daniel, me preocupe. Daniel y Ezequiel, gran parte del final de los tiempos. Entonces, si uno toma Ezequiel y toma Daniel, va a comprender matices del Apocalipsis porque están escritos en el mismo lenguaje apocalíptico y nos van a servir con referencias. En estos libros nos habla de 3 años y medio. ¿Qué es 3 años y medio? Son esos 42 meses, aproximadamente 3 años y medio, un poquito más. Esos 3 años y medio simbolizan un tiempo de tribulación, iglesia. Cuando veamos en Apocalipsis 3 años y medio, significan 3 años de tribulación para nosotros, para la fe, para la iglesia. En el momento en que se sienten en Jerusalén estas fuerzas anti-iglesia, anticristianas, que hayan alcanzado un poder incluso y se sienten en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, donde ahora está el muro de las lamentaciones, pero que más adelante quieren reconstruir el templo, o lo tienen ahora, pero pues es proyecto. Cuando esto comience y haya una persecución a la iglesia, sabremos que esa persecución, o nos está diciendo nuestro Señor, que durará aproximadamente 3 años y medio. Esos 3 años y medio no los podemos tomar literales, hay personas que lo toman literales. Esto significa, estos 3 años y medio significa un tiempo corto en proporción a el tiempo que va a reinar nuestro Señor. Es decir, es una manera de decir, es un tiempo larguito, molesto, es una tribulación, es duro, pero en proporción a lo que yo voy a hacer es muy poco. Así que entendamos que el lenguaje apocalíptico suele utilizar el 3 años y medio para periodos de tribulación o de dolor, ¿ya? Entonces dice, mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días, que vienen siendo la representación en días de los 42 meses. Vestidos de saco. Saco es que van a venir en humildad, van a venir toscos, duros, no van a venir con una apariencia de grandeza y eso, sino de la misma manera que profetizó Juan el Bautista o los profetas de antaño, que se vestían de cilicio. Miren que recordemos cómo eran las vestiduras de Juan Bautista. Él se vestía con un traje de piel de camello, y eso no, digamos que no debe ser muy sedoso el pellejo de un camello. Y ellos se vestían así
para encarnar el mensaje que daban. No porque Dios les decía, pobrecitéese bastante, porque así me va a glorificar más. Que es una mala interpretación de Dios. El profeta encarna su profecía, su llamado. El rey Salomón, el rey David era profeta y tenía esposas, tenía oro, podía comer lo que quisiera, tenía caballos y era un hombre conforme al corazón de Dios y no estaba vestido de harapos o de cilicio. El Juan Bautista era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre y era profeta y sin embargo estaba vestido de saco porque encarnaba su mensaje, ¿ya? Y el mensaje era de arrepentimiento y uno llamar a las personas al arrepentimiento por allá en un yate en el Jordán, pues sería muy complejo. Entonces él tenía que encarnar y su propia vida, bueno, la palabra no es correcta, pero se puede acercar, ser un performance viviente de su propia comunicación, de su propia palabra o de su propio mensaje. O de una característica de Dios también. También, porque cada uno refleja algo de lo que es del Señor y somos únicos, ¿cierto? En la medida en que encontremos ese factor único que nos diferencia del resto, pues más felices vamos a ser. Sigamos. Entonces miren que nos habla de que envía 2 testigos. Entonces, ¿cuándo? Son hombres. Sí, hombres. ¿Cuándo? Entre comillas. Cuando él delimita, cuando él delimita ese espacio, está diciendo, va a haber una persecución. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Voy a dejarlo ahí porque si comienzo a hablar del significado de los olivos y los candeleros, me tengo que remitir a unas profecías del Antiguo Testamento para que sepamos qué representan los olivos y qué representan los candeleros. Y ahí se nos va yendo y una cosa nos va llevando a la otra y se nos va haciendo tarde. Para cerrar. Bueno, por hoy simplemente dejamos ese abrebocas para entender quiénes son estos personajes misteriosos que son 2 testigos, qué va a pasar con la iglesia, quiénes están dentro del atrio, quiénes son los gentiles, qué naciones representan, qué ideologías pueden representar. Vamos a intentar encontrar un poco el sentido, hasta donde el Señor nos permita. Sí, es lo que vamos a hacer. Sí, no, pero te iba a decir, por la familia de James, que hay varios familiares con COVID, incluso hospitalizados, y por James, para que Dios les regale paz. Ya está hecho. Señor, gracias, Dios. Gracias por cada persona, por cada corazón. Dios, ayúdanos a que conforme nos va revelando al corazón podamos aplicar, podamos vivir, Señor. Ayúdanos a entender qué piensas, qué buscas, qué quieres en nosotros. Ayúdanos a comprender que lo que tú quieres nosotros queremos y no lo sabemos. Ayúdanos a entender y a comprender que aquello que tú deseas es nuestro mayor anhelo, que nuestros deseos verdaderos en el Espíritu son los deseos de tu Espíritu, pero no lo sabemos. Ayúdanos pues a saberlo, Señor. Ayúdanos a que en nuestra oración nos unamos más a ti y no tengamos o sostengamos esa brecha que si bien hay intimidad, Señor, todavía hay una brecha. Ayúdanos a no poner esa brecha para identificarnos contigo, Señor, en cuanto tú eres y ver desde tu perspectiva un poco las cosas y no creer que desde nuestra perspectiva se hacen mejor o que nuestra expectativa es mayor que la tuya o que nuestros sueños y anhelos son más grandes que los tuyos. Más bien revélanos los tuyos para descubrir en los tuyos los nuestros de verdad, Señor. Yo te lo pido, Dios, para todos, Señor. En el nombre de Jesús, escúchanos y atiéndenos, Padre. Amén, amén. Señor, te pedimos por la familia de Janes. Oh Dios, extiende tu brazo de sanidad sobre ella. La paz sea con ella, paz de verdad en este momento, Señor. Y sobre aquellos que están hospitalizados, en el nombre de Yeshua de Nazaret, un toque de tu sanidad. Hoy le hablamos a estos pulmones que comiencen a saturar bien en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Mesías. Señor, yo te doy gracias porque esos pulmones de ellos comienzan ahora una visitación en el lugar donde estén hospitalizados, Dios,
y como un nuevo aire para ellos, y sean renovados en fuerza y en espíritu. Señor, te pedimos, tu iglesia te lo pide, Señor, conociendo que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y que hay provisión para la sanidad aquí, y que ha sido otorgada a tu iglesia. Y con eso decimos amén y amén.